capítulo 7, en realidad la clave para lo que me interesa explicar es el versículo 2. Algunos escritores dicen que Daniel estaba pensando qué iba a pasar con Israel en los tiempos de los gentiles. Yo no tengo ni la más mínima insinuación bíblica de que Daniel estuviera pensando en eso, que ese fuera el trasfondo. Pero me parece que es muy razonable, eso sí, que él pensara cómo le iba a ir a Israel todos esos tiempos representados en la estatua que soñó Nabucodonosor. Y el versículo 2 dice lo siguiente: habló Daniel y dijo: veía yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Algunos escritores dicen que se levantó una gran tempestad. Mi Biblia no dice que se levantó tempestad. Dice que hubo un combate entre los vientos. Tormenta, puede ser. Pero el escenario de esta visión es una gran tempestad, dicen algunos. Yo insisto, es un gran combate. Los 4 vientos, es decir, había 4 fuerzas de choque. Y la idea en el hebreo es muy interesante, porque significa que esas fuerzas se apresuraron al combate. Es decir, fueron fuerzas evidentemente espirituales que hicieron un combate violento y se apresuraron al enfrentamiento. Tenían prisa. Pero al mismo tiempo, la idea de apresurarse, de dejarse ir al combate, en hebreo significa los que se estrellan. Nos da la idea de la violencia con que se enfrentaron estas fuerzas espirituales, que equivale a estrellarse, así de violento. Pero al mismo tiempo implica que el mar grande borboteaba, producto de las luchas de esas fuerzas espirituales. Ahora, es un sueño, es una visión de Daniel, pero que ilustra muy bien que esas fuerzas, que son los representan en los 4 vientos, tenían prisa por entrar al combate. Querían definir pronto algo. Y eso es lo que yo quiero puntualizar. Un gran combate. ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes? Si nosotros decimos que entre fuerzas de maldad nos enfrentamos con las palabras de Cristo, que dijo que un reino dividido no permanece, y que Satán no echa fuera a Satán, que si le aplicamos esa regla, Satán no pelea con Satán, y las fuerzas que aquí entraron en combate estaban luchando unas contra otras. La otra sería que estarían luchando potencias del mal contra potencias espirituales de Dios. Pues no lo puede ser, porque el resultado dice que de ese combate surgieron bestias, y entonces no pueden participar los ángeles de Dios y dar como producto reinos bestiales. Entonces, aquí no nos queda más que una sola cosa. El enfrentamiento era entre fuerzas espirituales de las tinieblas, entre ellos mismos. La cuestión que tendríamos que pensar es: ¿por qué? Porque iban a luchar entre ellos mismos. Muy bien.
Aquí quiero traer entonces a colación que el apóstol ha sido muy específico en su carta a los Efesios principalmente, de que habla que en los aires, que yo le llamé la casa de arraigo, y ese llamarle así no es bíblico, es convencional, quiere decir porque me conviene. Pero que cuando Dios expulsó a Satán y a los ángeles que le siguieron, les dio los aires por arraigo. Es aquí donde ellos habitan. No andan por ninguna otra parte. Ellos están reducidos a morar aquí. Desde luego, ellos operan sobre la raza humana, esas fuerzas espirituales en los aires. Pero esas fuerzas espirituales operan en algunos niveles, esas fuerzas espirituales, sobre los gobernantes, para establecer ciertos sistemas de gobierno que convienen a los intereses de las tinieblas. Ellos no van a inspirar a los hombres ningún modelo de bondad, donde la gente tenga que comer, donde la gente tenga trabajo, donde la gente le vaya bien. Absolutamente no. Porque el mal no puede producir el bien. No olvide eso. Satán cayó de la verdad y por lo tanto no puede hablar nada que sea verdad, porque él no está en la verdad. Él, cuando habla, dijo Jesús, miente. Sistemáticamente, él miente. Todo lo que diga. Por eso hay modelos económicos, que es el que hoy vivimos, el neoliberalismo. Originalmente el liberalismo es producto de las redes satánicas que manejan la economía del mundo y aconsejan, y a través de las universidades se establecen los modelos, pero son probadamente los que han estado detrás de todos esos modelos. Todos han sido invariablemente satanistas, invariablemente. Y yo he leído sus libros, he leído su información, y evidentemente son gente que interpreta a Satán. Entonces, ¿cómo puede producirse un modelo económico que levante a nuestras naciones? Siempre con la ilusión de que ahora sí, y ahora se cayó. La culpa la tuvo, no, pues la corrupción. Es el subterfugio más utilizado, una falacia. Pero volvamos a esto. Dios confinó a Satán y a sus ángeles. De allí que se diga que Satán es el príncipe. ¿De dónde? No, del aire. Es el principal. Él es el príncipe del aire. ¿Qué dice Efesios 2:2? En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hasta ahí. Entonces, Satán es el príncipe. ¿De dónde? De la potestad del aire. Del aire. ¿Y quiénes combatían en el gran mar? 4 vientos. Que es una figura espiritual, estrictamente consistente con que Satán es el príncipe de la potestad del aire, y que en los aires, según el versículo 12 del capítulo 6 de Efesios también, Efesios 6 versículo 12, dice el apóstol que hay que, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino principados, potestades, contra señores del mundo. Bueno, tenemos quienes son señores, o sea, tienen señoríos, y esto se refiere a territorios.
que son principados. Y son principados porque son príncipes de una región geográfica. O sea, los príncipes de la potestad del aire tienen dominio y señorío geográfico sobre algunas regiones de la tierra. Bíblicamente, ahorita vamos para eso. De tal manera que podemos decir, todo este gran territorio, por decir algo, todo este gran territorio, Satán se lo encargó a tal príncipe, a X príncipe, y es el responsable de toda esa región. Pues está organizado. No andan a ver qué cae. Por eso yo he dicho, no andan pochándole llantos a los hermanos ni haciendo travesuras a la iglesia. Ellos están ocupados en cuestiones de verdadera trascendencia. Entonces son señores, son ¿qué? Príncipes, porque tienen un principado que es el equivalente a una extensión territorial, y son potestades porque tienen poder y autoridad sobre esa región. Bueno, gobernadores también. Es decir, estamos hablando de figuras muy importantes. Hay demonios de otro nivel, no, pero estos son el jet set de las tinieblas. Esas potestades, esos príncipes, que son la jerarquía mayor en términos de dominio geográfico, eran los que estaban luchando entre ellos. Había 4 que tenían una pelea frontal y bárbara, y los 4 siervos de Satán, entre ellos. Pero entonces, ¿qué hacemos con lo que dijimos? Que Satán no pelea contra él. No, es que no estaban peleando contra él. Es decir, no estaban peleando contra los intereses. No. Satán ha tenido un proyecto que es establecer un reino, o su reino aquí en la tierra. La pelea de estos 4 era entre ellos, a ver quién tenía el derecho, antes que los demás, de intentar establecerle su reino a Satán. Los 4 peleaban por el derecho de yo primero lo establezco, si lo puedo expresar coloquialmente. O sea, no estaban peleando contra los intereses de Satán, estaban peleando el derecho, el privilegio de ser uno de ellos el que le establece el reino a su señor Satán. Del otro modo no tiene sentido la batalla que había en el mar Mediterráneo, el gran mar, así se llama, pero Daniel lo menciona como en el gran mar, correcto. Ahora, eso de que tienen bajo su potestad regiones geográficas, completamente bíblico. Vamos a Daniel capítulo 10, versículo 13, pasaje que ustedes han oído muchas veces. Le dice Gabriel a Daniel: desde el principio de tus ruegos yo fui enviado, pero me tardé 21 días. ¿Por qué? Porque el príncipe de Persia, el príncipe del reino de Persia, no me dejó. Lo que significa señorío territorial. Todo lo que fuera del imperio persa, este príncipe lo gobernaba. Gabriel quiso cruzar y este no lo dejó pasar, porque era su territorio. Sobre toda esta región donde estaba el imperio medo-persa, él reclamaba que solo con su autorización podían pasar, porque era una lucha
de poder y lucha de razones legales. Es que se nos olvida que las luchas que se sostienen entre potestades o con los demonios llegan a adquirir un carácter legal. ¿Se acuerda del Gadareno? Que dijeron los demonios: te conjuramos, le dijeron a Cristo. O sea, te ponemos bajo juramento, y apelaron a Dios. Él ha venido a echarnos antes de tiempo. Es decir, estaban haciendo una defensa legal. Como Dios les otorgó esta zona como casa de arraigo, ellos defienden y han sido puestos sobre una región específica. En ese momento, todo lo que tenía que ver con el territorio, literalmente, desde el Suchiate hasta el río Bravo, un príncipe domina sobre esto. Es interesante, ¿verdad? Es interesante. Y luego, ¿qué dice el 20 o el 29? No, es el 20. Y dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas. Y saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia. Toda Mesopotamia, toda Esparta, Atenas, parte del Asia Menor. Este príncipe, este otro príncipe de Grecia. Todo lo que pasara en toda esa vasta región de la tierra. Porque no es subjetivo su participación. Es real, es física. Es en tiempo, es geográfica. De tal manera que de inmediato se viene este otro. Y voy a tener que pelear con él también. Fíjese nomás la extensión territorial que abarcaba nomás estos dos príncipes de las tinieblas. Interesante, ¿verdad? Quería aclarar esto, pero yo siempre he pensado, porque lo que vimos nosotros son de la manera como soñó Nabucodonosor. Era una estatua bellísima. Este es como el hombre ve los reinos, valiosos, brillantes. Pero esta revelación es como Dios ve los reinos de la tierra. Aquí difiere. ¿Qué tiene que ver esto con este otro? O mucho menos con esta bestia espantosa y terrible. ¿No? Pero yo siempre he entendido para mí, y esto no es doctrina, lo he entendido para mí, que lo que han sido los imperios de terribles, o la manera como lo sean, no son más que las características que imprimen sobre él los príncipes de las tinieblas. Reflejan lo que es el carácter de esa potestad. Imagínense, si usted ve aquello, por ejemplo, el león, que es pues el rey de las bestias, con alas de águila, que es la reina de las aves, y el oro, estamos hablando de una figura de soberbia. Es decir, el príncipe de las tinieblas, que levantó al imperio romano, al imperio babilonio, tenía significativamente una característica de gran soberbia y de poder. ¿Por qué? Porque ningún reino ha sido tan poderoso como este. Ninguno. Ni el imperio romano, ni el imperio romano. No, el imperio romano ha sido más duro, pero no de la calidad del imperio de Babilonia. ¿Por qué? Porque en la medida que el metal va, oro, plata, bronce, hierro, significa degenerar en términos de valor.
de calidad. Pero en lo que no tiene de calidad, lo sustituye con fuerza, y nada tan duro como el hierro. ¿De acuerdo? Entonces, ese imperio que estará a cargo de un príncipe de las tinieblas, el imperio romano, que debe estar todavía, que está todavía, pues es una potestad terrible, de gran dureza, porque dice que las obras de lo que él destruía, no se quedaba contento y las volvía a pisotear hasta que las hacía polvo. Eso le habla de la calidad de ese príncipe de las tinieblas. Vamos bien con la idea, hermanos. Para que cada cosa sea según su género y según su especie. Yo puse una nota aquí: es posible que las características de cada imperio solo muestran las características del príncipe de las tinieblas que lo capitanea o que lo dirige, que no es Satán, pero que son siervos de Satán. Entonces, miren, la idea de historias es un error de interpretación. No hay más que una sola historia, dijimos. No hay más que un misterio de la piedad, y no hay más que un misterio ¿de qué? De iniquidad. Que desde el principio de los tiempos pelean por lo mismo. No olvide usted que el proyecto de Dios en Cristo, desde la misma eternidad, implicaba crear el universo, y entre eso crear lo que se llama tierra. Y aquí crear a lo que él llamó el hombre. Pero él quería que así como él reinaba en los cielos, aquí entre los hombres se estableciera su reino. Y es un proyecto antiquísimo, antes que existieran las cosas. Justamente el proyecto de Satán es versus este proyecto, es contra él. Es decir, yo quiero establecerme en la tierra para evitar que se establezca este reino. Definitivamente las luchas son reino contra reino. Ahora tampoco pensemos en la idea de que Dios está batallando y que no. Simple y sencillamente ha permitido que Satán siga su ruta por una razón legal. Si Dios le impidiera a Satán, porque sí puede hacerlo, Satán lo acusaría de abusar su poder para no permitirle, porque él sabe que si le da oportunidad, él sí establece un reino. Y la Biblia dice: Dios siempre debe salir vencedor cuando de él se juzga. ¿Y qué hizo? Lo mismo que con Job. Acuérdense del caso de Job, es un asunto legal. ¿Has visto a Job, mi siervo? Dijo: pues cómo no, pues si le tienes todo, pero quítaselo. Ahora que si no quieres quitárselo, pues no se lo quites. Pero yo siempre voy a estar diciendo que no quisiste, porque sabías que Job lo iba a vencer. Y entonces Dios, tócalo, nomás no toque su alma, para que en buena lid Dios saliera vencedor a través de Job. ¿Entienden la idea legal? Por eso, ni piensen los creyentes que somos los nenes consentidos, ni piensen, Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. No te pido que los saques del mundo, dijo, que los guardes. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido. Lo que implica
que Satán sí puede pedir a un creyente para trastornarlo, para golpearlo, para arruinarlo. Pedro, Satán te ha pedido a mi padre para zarandearte como a trigo. Pedro le diría, pero no le dijeron que no. Dijo, no, le dijo que sí. Lo que yo he hecho, Pedro, es rogar que tu fe no falte, pero es que te van a zarandar, te van a zarandar. Por eso en el monte de los Olivos les dijo, oren para que no caigan en tentación. Y en vez de eso, pues se durmieron. Ya después de un buen sueño, Jesús llegó y le dijo, ya no es necesario que oren. La hora ha llegado. Es decir, todas esas cuestiones que tienen una trascendencia espiritual, donde a veces nos manejamos completamente ajeno, que pues, no sé, allá nada. No. Y siempre que Dios le conceda autorización a Satán, es porque Dios tiene un buen motivo. Lo que sí les garantizo es que no va a autorizar nomás porque Satán quiere y pide. Tendrá que haber una buena razón, y la Biblia dice que no pondrá sobre nosotros cargas más grandes que las que podemos llevar. Amén. Hasta eso se llama bondad divina. Sí, pruébale, pero hasta aquí. No más de eso, porque Él no puede cargar más que esto. Pero jamás quedamos exentos. El ser creyente, a muchos creyentes los tiene traumados. Pero ¿por qué me pasa esto si soy un hijo de Dios? Y entonces agarran a Dios a decirle, no me cumpliste, Dios me falló. Bueno, cuántas cosas de esas, ¿no? Que a eso los agarraba Santiago y les pesaba haber hablado delante de Santiago. Que yo decía el lunes, Santiago era el clásico que alguien decía alguna cosa, como el que dijo que Dios lo había tentado, el otro que dijo que él era un hombre de mucha fe, y que le dijo Santiago, sí, a ver, mi hermano mucha fe, venga para acá, muéstremela por sus obras. Y ya le pesaba, lo traía soleado, como decimos nosotros, ¿no? Y luego yo digo, qué bueno que ya lo dejó a este. Pero Santiago se va y luego se regresa y lo vuelve a agarrar y le da otra. Es el estilo de Santiago, me gusta. No lo aplico yo, ¿eh? Pero entonces hay que entender que hay dimensiones espirituales. Y estos cuatro, ese gran combate se da entre esas potestades. A ver, pero ¿cuáles cuatro, hermanos? A ver, espéreme, ¿fueron 4 o 3 o 2 o cuántos? Ándele. Si usted lee el primer versículo, ¿por qué se nos da una referencia cronológica? Más o menos nos da fecha cuando sucedió esto. Y dice que fue, ¿cuándo, hermanos? En el año primero del rey de Belsasar, rey de Babilonia. Oiga, espéreme tantito. Pero este Belsasar vivió mucho, reinó muchos años. ¿No es este Belsasar al que la mano salió y dijo, mene, mene, tequelo, parsin? Pesado ha sido en balanza, fuiste yo falto. Han rematado tu reino. De tal manera que estamos hablando, fíjese bien, el imperio de Babilonia tenía casi 80 años de haberse establecido. Cuando se da esa visión, el reino duró 80 años. Desde que lo fundó Namonedus, padre de Nabucodonosor. 80 años. Pero más o menos pensemos que cuando Daniel vio esa visión, ya estaba el imperio babilónico por desaparecer. ¿Sí o no? Cuando vio la visión,
Fue en el primer año del reino de Belsasar, que fue con el que se terminó el imperio. Entonces, pudiéramos decir, yo veo tres entonces. A este otro, bueno, pues ya no cuenta, ya se está terminando. ¿Y me quedarían qué? ¿Cuántos? Pero Daniel dice que no, que él vio. Y que salieron 4. No, que salieron 4. Primero era el león, que era el imperio babilonio. Sin embargo, él lo está viendo ya prácticamente cuando este imperio se está cayendo. ¿Por qué? Bueno, es que él está viendo en visión el cuadro completo de cómo nacieron los reinos. Sí, este ya se está cayendo y poquito desaparece, pero te voy a decir cómo nacieron los reinos y cómo van a nacer. Quiere decir que el imperio de Babilonia nació producto de esa gran batalla, de esas 4 potestades. Quiere decir, pelearon el príncipe de Babilonia, el príncipe de Medo-Persa, el príncipe de Grecia y el príncipe del imperio romano. Los 4 se enfrascaron en una lucha tremenda. Y el que salió vencedor fue el que era más poderoso, que fue el de Babilonia, porque era más poderoso que el de Roma. Y no estamos hablando aquí entonces de la dureza social, de la dureza civil. Estamos hablando de poderío, recursos, ejércitos, formas. El imperio de Babilonia nace producto de esa batalla espiritual, donde el príncipe de Babilonia se impuso sobre los otros 3. ¿Y qué quería ese príncipe de Babilonia? ¿Qué quería ese príncipe de las tinieblas? Establecer el reino para entregárselo a su amo Satán, complacerlo, que es lo mismo, que es imitación y copia de lo que Cristo ha hecho. Ganó un reino, establecerá un reino, y luego dice Pablo, y un día se lo entregará a su padre. Y el padre dice, Él me ha complacido, porque el viejo sueño que yo tenía para establecer mi reino en la tierra, entre los hombres, yo reinando entre los hombres, mi hijo me lo ha concedido. Y el problema que tiene Satán es que él no puede encarnarse. Es decir, él no puede ser engendrado. Así que no le queda más que buscar un prestanombre. Ya, me encanta decir. Y el anticristo no será más que un prestanombre, porque será un hombre, pero no es Satán. Mientras que cuando Cristo se establezca, es el Hijo el que reina. Él es el que viene a reinar. Alabado sea Dios. Sí. Muy pronto, muy pronto, muy pronto. Esto se termina pronto. Interesante, ¿verdad? Que los siglos nos tuvieron reservado este tiempo, que es muy consistente con alguna cosa que yo hace muchos años dije. Yo soy la última generación de predicadores en los que la fe todavía se podrá sostener. Yéndonos nosotros, se terminó todo esto, y la fe se va a desplomar, no por hermano Ramos, porque nuestra generación todavía tiene. Yo he estado revisando
Y como no padezco el síndrome de Elías, que pienso que nada más yo, he revisado y me alegra saber que hay muchos que están dando la pelea de que no cambien la fe. ¿Mm? Qué bueno que siempre entendí las cosas así, no andar de chiflado, ¿verdad? Muy bien, ¿vamos bien, hermanos? Dios y reina, porque Él sí se pudo hacer hombre. Satán no puede. Y entonces tiene que buscar un tercero, un prestanombre. Y él nunca se va a saciar de eso. Es más, hermano, le tiene tanta desconfianza a este tercero, que es el anticristo. O no confianza. Ese no le tiene confianza a nadie, ¿no? Que encima le pone 10 reyes, que son los 10 dedos, que son los 10 cuernos de la bestia. Ellos van a estar tutelando al anticristo. Y cuando la ramera le dio el golpe de estado, según Apocalipsis 17, dice que los 10 reyes le dieron su autoridad y poder a la bestia. Le dieron. Lo que significa, hasta esto es magnífico, que no es el mero mero. No. Tampoco. Él lo apoyan, lo hacen valer, que por cierto es tan agradecido que dice la Escritura que tumbará a 3 de esos 10 y se queda con sus posesiones y ahí establece su reino. Un buen servicio, un mal pago. Qué interesante. Pues que Satán no tiene ninguna gratitud. Los suyos no tienen gratitud. Si la bondad social es regalo de Dios, porque Dios es bueno y se regala sobre la raza humana. Amén. Vamos bien, mis hermanos. Pero el problema es este. Por eso dije, ¿estaba metido Babilonia en el pleito? En esos 4, pues la Escritura enseña que sí. Ahora yo les voy a hacer una apreciación. Hemos dicho que no son los únicos imperios que se han levantado. No, hombre, antes de Babilonia existía el imperio asirio, que es el que tenía capital en Nínive, que es a los que no quiso predicarles Jonás. ¿Sí? Y antes del asirio, el egipcio. La pregunta es, ¿y estos dos que son tan importantes, por qué no entran en eso? Porque yo no los encuentro ahí. ¿Ustedes? Los encuentro aquí en las 7 cabezas que tenía, y que luego vamos a ver a una bestia con 7 cabezas. Bueno, ahí sí los encuentro. Pero aquí son 1, 2, 3, 4. ¿Por qué esto sí y por qué esto no? No, yo les pregunto a ustedes. Es que yo les pregunto y me dicen, pues a ver usted. Ahora entonces les voy a dar una pista. ¿Qué representa la estatua de Nabucodonosor? Correcto, es el tiempo de los gentiles, que empezó a correr. ¿Desde cuándo? Desde el último rey que Nabucodonosor se llevó a Babilonia, y que no ha vuelto a ver rey hasta que venga el rey que es Cristo. Todo este espacio de tiempo es el tiempo de los gentiles, y la visión habla del tiempo de los gentiles. Asiria y Egipto no pertenecen al tiempo de los gentiles. ¿Por qué? Porque en el imperio asirio Israel tenía rey, y en el tiempo egipcio, del imperio egipcio, que duró no sé cuánto, dicen que más de 1000 años, pues todo Israel no existía. El tiempo de los gentiles tiene que ver con Israel como punto de referencia.
necesariamente. En el tiempo de los asirios, Israel tenía rey. Usted dice, pero los asirios se llevaron a las 10 tribus del norte y las desaparecieron. Bueno, aunque Santiago dijo que no estaban desaparecidas, que nosotros éramos los que decíamos las 10 tribus perdidas, pero no estaban perdidas. ¿Qué le estaba escribiendo? Santiago 1. Pero ¿por qué entonces no empezó a contar? ¿Por qué no empezó a contar, hermanos? Si las 10 tribus se las llevaban los asirios. ¿Perdón? Porque todavía seguía el reino en Judá y la capital estaba en Jerusalén, la capital del rey. Y mientras esto exista, no existe tiempo de los gentiles. Cuando Nabucodonosor se lleva al rey de Judá y destruye Jerusalén, corre tiempo. En la profecía de Daniel, siempre considere a Israel, al rey, a Judá y a la ciudad, al templo. Esos son ingredientes que tienen que ver con la profecía de Daniel. ¿Vamos bien, mis hermanos? ¿O no? Entonces dijimos, definitivamente entra a Babilonia porque la está contemplando y explicando que Babilonia nace como parte de ese proyecto gentil para establecer el reino. Así que cada uno de los príncipes representan una contienda que llevaba el propósito de levantar un reino, para ver si este sí era el bueno. Y entonces, ¿estamos en dónde? Estamos en el último imperio. Pero yo quiero entonces que avancemos un poco más. Ya definimos lo que es ese combate en la mar. Y por qué y quiénes eran y qué buscaban. Espero que sea una bendición el aprendizaje. Pero dice que surgieron del mar. ¿Y qué significa el mar? A ver, Isaías 17:12. Sí, como murmurio de muchas aguas, que viene siendo la idea de borbotón. Y el hebreo lo explica como borbotón de aguas, que fue lo que les definí al principio. Usted no estaba, ¿o sí? Bueno, acuérdense que dijimos 4 fuerzas espirituales que corrían a la batalla. Y entonces la idea del hebreo dice que iban a tal prisa y velocidad que se estrellaron. O sea, un choque violentísimo en esas potencias. Y al mismo tiempo implica, dice, que hizo que borboteara el mar, que es igual a murmurio de naciones, porque el mar son naciones gentiles. El mar son naciones gentiles. Pero Israel, ¿por qué no? ¿Por qué Israel, por qué no? Si existía ya en el tiempo cuando empezó el imperio babilonio. A él le tocó ser amigo de los asirios. ¿Por qué no considerar a Israel? Porque no se les olvide que esto representa el tiempo de los gentiles. Y si es de los gentiles, Israel nada tiene que ver. Nomás por esa lógica. Nomás. Muy bien, seguimos entonces con esto, pero vamos avanzando. Y se ha dicho que es muy significativo que todas las naciones tienen en sus banderas bestias feroces o animales feroces. Ninguna tiene el símbolo de la paloma. Bueno, las Naciones Unidas sí ya le pusieron una palomita. La China tiene un dragón, Rusia un oso, Gran Bretaña el león, Italia el lobo, Grecia el leopardo y muy afín, Alemania y Austria el águila con 2 cabezas, Francia
el gallo peleonero o el gallo de pleito. Los Estados Unidos, el águila, y México, la serpiente y el águila. Todas las naciones tienen sus banderas, figuras de animales. No porque los animales sean símbolo de maldad, de ninguna manera. No. Simplemente porque la profecía representa a las naciones como animales feroces. ¿De acuerdo? Pero yo en lo personal, yo entiendo lo que es el símbolo, pero no implica que los animales en sí tengan maldad alguna. Si ellos son feroces, es como consecuencia del pecado. Porque antes de que el hombre pecara, pues las bestias se sujetaban a él. Cuando el hombre pecó, perdió el señorío y el dominio que tenía. Muy bien, entonces dijimos, el primero. Y yo quiero señalar un detalle interesante, que me he visto tentado, incluso a explicar la historia sintetizada de los imperios, de Babilonia, los persas, los griegos y los romanos. Me interesa y creo que lo voy a hacer. Les di algo de idea el otro día cuando les expliqué que ningún imperio ha sido una república, a excepción del romano. Allá por los años 800 o 700 y fracción, hasta el 515, tuvieron 7 reyes. Y al pueblo romano le resultó una tiranía, esos reyes. Y el último fue Tarquino el Soberbio, allá por los años 500 antes de Cristo, 500 y fracción. Y cuando él muere, es más, ¿cuál muere? No lo dejan regresar a Roma, a Tarquino el Soberbio. Le cerraron la puerta de Roma y no pudo entrar. De tal manera que surge un adagio o un dicho: no más tarquinos en Roma. O sea, no queremos tiranos en Roma. ¿Y qué entonces? Los romanos nombran a 100 ancianos. ¿Por qué? Porque se supone que tenían experiencia en la vida, para que ellos nombraran a un gobernante, no un emperador. Por eso siempre se entiende en la historia los emperadores contra el Senado, o el Senado contra los emperadores. Eso es real. Porque aquí estamos hablando de democracia. Porque estos 100 ancianos, de los que se deriva la palabra Senado, que se deriva de senil o de viejitos. ¿Sí? Ese es el origen. 100 ancianos. Ellos nombraron a un gobernante que estaba bajo la tutela de ellos. Cuando él terminara su periodo, no reelección. Así fue, realmente. No hay reelección hasta dentro de mucho tiempo, cierto tiempo. ¿No están viendo la figura de la democracia? ¿O no? El Imperio Romano es el único que antes de ser imperio fue república, que tuvo una democracia, y que Daniel la ve como el barro donde las democracias hacemos convenios con los imperios y no funciona. Son muy chapuceros los imperios. Dijo Daniel, es que el barro no se mezcla con el hierro, no pega. Así que eso de que queremos hacer alianzas con los grandototes,
no conocen a Daniel. La profecía no pega. Y entonces, esta es una singularidad, porque el Imperio Romano actualmente, en su mayoría, las naciones que están bajo el Imperio Romano ahorita son democracias. Claro que sí quedan dictaduras. No hay otras formas de gobierno en la tierra, más que estos o estos. Salomón era un tirano, un dictador, que se decía teocrático. Teocracia fue cuando los jueces, que acuérdense cuando Salomón salió, hombre, y vio a los pobres y echó un discurso, que pobrecitos de los pobres, y que casi lloraba, y que yo pensé que iba a ser un proyecto para ayudar a los pobres. Pues sí, pero fue un buen discurso, se metió al palacio y se le olvidaron los pobres. Digo, como buen demócrata, un discurso de esos buenos que les prometo. Entonces, yo he pensado, pudiera ser, voy a revisarlo, pertinente, que les explique de alguna manera el nacimiento de los imperios, porque me interesa que ustedes vean las religiones que nacieron con ellos, los dioses que nacieron con ellos, las ideas que vinieron con ellos. Por aquí nació la época de Zaratustra o Zoroastro, que es es una religión muy difundida. Es decir, cada uno de los imperios además traía un alto contenido religioso de las tinieblas, de tal manera que no solamente era un gobierno civil, sino que además era un gobierno religioso, que ahorita está expandido, y todo lo que tuvieron los imperios lo tenemos nosotros hasta el día de hoy. Solamente déjenme decirles esto, en breve. Vamos a ver en breve solamente esto. Mire, este es Babilonia, pero este es el oso medo-persa, una manita más grande que la otra. Estos eran los persas. Ciro de Persia era más poderoso que Darío el Medo, y se juntaron, aunque entre ellos por muchos años habían tenido pleitos grandísimos, ¿verdad? Y lleva 3 costillas. A él le dijeron: levántate y come mucha carne. Y esas 3 costillas eran Lidia, un imperio bastante grande en el Asia Menor, cuyo último rey se llamaba Creso. Creso, correcto. Y cuando Nabucodonosor, el imperio babilonio, empezaba a ser fuerte, Creso, que era el más rico de todos, era riquísimo Creso. Por eso cuando alguien es muy rico le dicen es un Creso. Consultó a la sibila, a la adivina, y esta le dijo que si peleaba iba a caer un gran imperio. Y él dijo: si peleo, cae Babilonia. Ya me lo dijo la sibila. Sí, pero el imperio que cayó fue el de él. La sibila le dijo: va a caer un imperio. Y cometió errores, y de ahí surge la palabra, cometió craso error. Cometió un error, hizo una jugada de kinder. ¿Sí? Es un símbolo de ignorancia, de imprudencia, de falta de sentido común. De ahí nació la palabra craso error. Por Creso, el más rico, que la sibila le dijo: si peleas caerá un gran imperio. Pero él pensó que era el imperio de Nabucodonosor, y peleó y cayó el suyo.
que no le preguntó a la sibila cuál era. Un error, pequeñísimo error. Y entonces yo creo necesario no meterme mucho, pero sí darles historia de los imperios, porque tienen que ver cuestiones de la profecía. Así que ahí nos vamos a quedar esta vez y nos vamos a hacer luego historiadores del imperio. ¿Cómo ve?